Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN, donde estaremos hablando durante esta jornada sobre un tema que causa preocupación en las autoridades y particularmente en el Ministerio de Salud, porque se ha visto una baja percepción sobre el riesgo de los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, que además se ve un consumo cada vez más alto en menores de edad. Esto a raíz de una encuesta, de hecho, que indicaba que 1 de cada 3 jóvenes de entre 13 y 15 años admite haber probado al menos una vez un vapeador o cigarrillo electrónico, para conversar respecto a los riesgos de estos cigarrillos también y por qué es preocupante que los menores de edad consuman, ¿no es cierto?, estos vapeadores. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Cristóbal Ruiz Tagle, quien es director del Núcleo de Salud Pública de la Universidad Mayor, que ya lo vemos ahí en pantalla. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a usted por invitarme a conversar de este tema, que es muy relevante para la comunidad. Sí, por supuesto. Y antes de partir hablando respecto a lo específico de los jóvenes, quería preguntarte en un plano más general. Sabemos que hace más de una década más o menos que aparecen estos vapeadores o cigarrillos electrónicos y se presentan como una forma para los consumidores de tabaco, por ejemplo, de cigarros tradicionales, una forma de dejar este consumo e incluso quizás como una alternativa más saludable. Pero hemos visto que actualmente ya se conocen parte de los riesgos que tienen los vapeadores y por eso quería partir preguntándote cómo ha cambiado entonces este paradigma, esta idea respecto al uso del cigarrillo electrónico respecto a lo que se veía hace más de una década atrás. ¿Qué efectos se han conocido? ¿Qué se ha investigado al respecto? Bueno, lo primero es entender que la industria tabacalera genera este dispositivo intencionando este propósito de venderlo como algo más saludable. Sin embargo, la secuela de este consumo se ve a largo plazo. Estas secuelas tienen un periodo de latencia de varios años, por lo tanto, en ese instante no había evidencia tan fresca o tan contundente. Hoy en día el escenario es distinto, se sabe que genera daño, incluso hasta más daño dependiendo del caso que los otros cigarrillos tradicionales. ¿Por qué? Porque se tiene una percepción del riesgo súper diferente. La gente que consume cree que consume vapor de agua, siendo que no es así. Hay una cantidad importante de otros productos que son tóxicos, tanto para quien inhala de forma directa como para los que tienen una inhalación secundaria dentro de un recinto cerrado. Así que efectivamente es de alta preocupación. Han habido importantes intoxicaciones por lo mismo, eh, porque una cosa es el dispositivo que se consume, pero también estas cápsulas que tienen los líquidos son altamente peligrosos porque los niños también pueden acceder a ellos y consumirlo de distintas vías, ingerirlo, ¿cierto? Inhalarlo también, Ujú. o incluso por contacto con la piel. Eh, Así que es un instrumento, un dispositivo que es altamente peligroso, que está en las casas y que la verdad no se ha discutido el peligro que genera. Quizás en la actualidad está ocurriendo un poco lo que pasaba seguramente hace un siglo atrás, que es cuando se creía de que el tabaco, por ejemplo, no producía daño. Ahora todo el mundo sabe que el tabaco produce daño, fumar produce daño, pero en realidad ahora, ¿qué es más dañino, lo más objetivo? ¿Qué es más dañino? ¿El vapeador o el tabaco mismo? ¿O en realidad están en la misma medida en cuanto a daños que producen en la salud? El daño se produce por un lado por la nicotina, que es altamente adictiva, y que eso expone de forma eh, más regular a los que están vapeando. Eh, Porque no es solamente la nicotina, además tiene otros componentes que generan inflamación, que generan daños cardiovasculares y que también generan tanto el mismo daño que el cigarro común. Y hablando respecto de los jóvenes, de los menores de edad incluso, que están ya comenzando a consumir estos vapeadores, de hecho, lo que se puede ver ahora es que las generaciones más jóvenes incluso ya prácticamente no están consumiendo tabaco o cigarrillos, sino más que nada cigarrillos electrónicos o vapeadores. ¿Qué efectos a largo plazo se pueden ver en estas generaciones a la salud o qué problemas podrían presentarse que continúan con ese uso extendido del vapeador ya en unas décadas más, por ejemplo? Exactamente, el consumo
temprano o anticipado del vapeador, a diferencia del cigarro común que se ha ido distanciando, justamente por esta diferencia en la percepción del riesgo. Ellos creen que no genera daño, lo cual ya sabemos que sí genera daño, y además, y esto lo demuestra la reciente encuesta mundial del tabaco, que en jóvenes, la versión chilena, ¿cierto?, que salió hace pocos días atrás, eh, donde muestra que los jóvenes están comprando estos dispositivos en comercio establecido, siendo que tiene la misma condición que el tabaco común y corriente por la ley que se actualizó el año 2025. Entonces tienen un acceso, digamos, que es ilegal. De hecho, un porcentaje importante lo compró alrededor del 33% de los jóvenes que lo compraron en el comercio establecido. Siendo que, a pesar de que tiene la misma connotación en la ley que el cigarro común, igual se logra. Y además se consume en espacios cerrados, que también tienen la idea errónea, ¿cierto?, que no genera daño en espacios cerrados a los demás habitantes, ¿cierto? Lo cual no es así. Sí, y algo que se ve bastante, de hecho, no solamente en los menores de edad o los jóvenes, sino que también en la población en general que consume vapor, es que su uso, claro, como no deja un olor fuerte, incluso es un olor agradable el que se usa en estos cigarrillos electrónicos, uno lo puede consumir en cualquier lugar, manejando, en un lugar cerrado. No es lo mismo que el cigarrillo, que el consumo solamente se centraliza en ciertas partes, al aire libre, o incluso ya cada vez más lugares prohíben, por ejemplo, el consumo del cigarro, del tabaco. En este caso, ¿crees tú que deberían adoptarse medidas de ese tipo, por ejemplo, prohibir el uso quizás de vapeadores en locales nocturnos? Porque es algo que ya está mucho más normalizado, que se permite todavía, frente al cigarrillo, que ya no se hace eso. La ley se modificó el año pasado, eso ya está así. Lo que sucede es que no se ha fiscalizado lo Claro, ese es el suficiente, problema. o simplemente la gente no entiende que es prácticamente lo mismo que está consumiendo un cigarro común. Y aquí el llamado un poco a entender que tiene otras secuelas, digamos, eh, indirectas. Una de ellas es un simple dispositivo que contiene esta cápsula, ¿cierto? Que además tiene saborizante, odorizante, ¿cierto? Que parte de la sofisticación de la industria tabacalera, para tener más clientes, obviamente, es que es un dispositivo que está en la casa, que tiene partículas incluso de metales pesados, que se inhalan producto del mismo dispositivo de incandescente, y mucho material particulado también, vapores a alta temperatura que le hace mucho daño a la vía aérea. Y también documentaba el doctor Juan Carlos Ríos, el director del CITUB, que han aumentado mucho las consultas de urgencia en niños menores de 5 años por esta exposición. Eh, si llegasen a ingerir, por ejemplo, este líquido, podría llegar a ser mortal en niños, Ujú. eh, por la cantidad excesiva de nicotina, porque el nivel de concentración que tiene esta cápsula de nicotina es muy superior a la que podría tener un cigarrillo común. Por lo tanto, tenemos un dispositivo en las casas que es altamente riesgoso para el que lo consume de forma directa o para los que podrían consumir de forma indirecta. Cristóbal, ya para ir cerrando, ¿qué tipos de cáncer o enfermedades específicas produce el consumo prolongado de los vapeadores? En general, te he ido comentando como son cáncer en general, pero principalmente cáncer de pulmón, faringe, ¿cierto?, de vía aérea, ¿cierto? Pero también otros problemas cardiovasculares, no solamente cánceres. Eh, y producto del tabaco, la cantidad de enfermedades, y es uno de los principales factores de riesgo de la mayoría de enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, todo lo que ha sido regulación frente al tabaco, dependiendo de su forma de suministración, ¿cierto? Va a ir aportando a reducir la carga de enfermedad de toda la población. Es finalmente invertir en campañas de desincentivar el consumo de tabaco, como la que está haciendo ahora el MinSal, es por lejos mucho más costo efectiva que hacer tratamiento a los distintos tipos de cáncer u otras secuelas que pueda tener cardiovasculares,
Incluso se sabe ya que, especialmente en niños, que afecta el desarrollo cognitivo, ¿cierto? El aprendizaje. eh, Están más irritables los niños también, los adolescentes. O sea, la cantidad de secuelas que vienen, probablemente a través de la unidad de investigación se va a ir documentando más, pero ya lo que se sabe es súper claro. Sí, en Estados Unidos fue súper claro de que genera demasiado daño en el neurológico en adolescentes también. Ujú. Perfecto. Hablábamos con el director del Núcleo de Salud Pública de la Universidad Mayor, Cristóbal Ruiz Tagle. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevistas CNN y por supuesto que es un tema muy importante por el cual tienen que poner atención las autoridades sanitarias. Que estés muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, adiós. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos. Por supuesto, los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien. Chao, chao.